Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y a despertar esa curiosidad que tanto nos gusta. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del corazón de una de las estrellas más queridas y comentadas del momento, Can Yaman. Si ya lo vieron en el título, vamos a hablar de su supuesta nueva novia y de cómo esta noticia ha paralizado las revistas del corazón. Pero no solo eso, vamos a indagar un poco más allá, porque cuando hablamos de una figura pública como Can Yaman, siempre hay rumores, especulaciones y a menudo, secretos que parecen querer salir a la luz. ¿Quién es esta misteriosa mujer que ha capturado la atención del apuesto actor? ¿Qué hay de cierto en todo lo que se está diciendo? Y sobre todo, ¿qué secretos podría ocultar esta nueva relación? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las pistas y a intentar descifrar el enigma. Y antes de empezar, recuerden, si les gustan este tipo de contenidos y no quieren perderse nada de lo que publicamos, no duden en darle a ese botón de suscripción que ven por ahí. Nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Pues bien, como les comentaba, el nombre de Can Yaman vuelve a sonar con fuerza en todos los titulares, y esta vez no es por un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo, sino por un motivo mucho más personal, su vida amorosa. Y no cualquier novedad, sino la que parece ser su nueva pareja. Las revistas del corazón están que echan humo publicando reportajes, análisis y, por supuesto, especulaciones a diestro y siniestro. Cada foto borrosa, cada encuentro casual, cada gesto compartido se convierte en una pista que los medios se apresuran a descifrar. Y es que Can Yaman tiene esa capacidad de generar un torbellino de atención allá donde va, y su vida sentimental no es una excepción. ¿Quién es esta misteriosa chica que parece haber conquistado el corazón del actor que conquistó a medio mundo con su carisma y su mirada? Los rumores apuntan a una figura que hasta ahora no era tan conocida para el gran público, al menos no a nivel internacional como lo es él. Se habla de una joven con una trayectoria propia, pero que ahora se ve catapultada a los focos por su asociación con Yaman. Y aquí es donde empieza la intriga, ¿verdad? Porque detrás de cada aparición pública de una pareja de famosos, suele haber una historia más compleja de lo que parece. Las primeras informaciones sobre esta supuesta relación surgieron hace relativamente poco tiempo, de forma casi sigilosa, pero la velocidad con la que se han propagado es asombrosa. Hemos visto cómo algunas publicaciones han compartido imágenes, a menudo de baja calidad, que muestran a Can Yaman y a esta misteriosa acompañante en momentos cotidianos paseando, saliendo de restaurantes, o incluso en aeropuertos. Y son precisamente estas imágenes las que alimentan la especulación. ¿Son pruebas definitivas de un romance o simplemente encuentros de amigos? La prensa parece tener una opinión clara y la ha volcado en sus portadas, con titulares que van desde lo más sutil a lo más directo, insinuando un noviazgo consolidado. Pero, ¿qué secretos podría esconder esta relación? Esta es la pregunta que realmente nos interesa y la que vamos a intentar desentrañar. Una de las primeras cosas que llama la atención es el perfil de esta nueva pareja. Si bien Can Yaman es una estrella internacionalmente reconocida, con millones de seguidores en todo el mundo, la identidad de su acompañante, al menos para el público general, es menos conocida. Esto podría ser un indicador de varias cosas. Por un lado, quizás Can Yaman esté buscando una relación más alejada del foco mediático, intentando proteger a su pareja de la vorágine que rodea su propia vida pública. Por otro lado, podría ser que esta persona, aunque no sea una celebridad de su mismo calibre, tenga ya cierto reconocimiento en su ámbito o esté a punto de dar un salto profesional que la pondría bajo el escrutinio público de una forma más intensa. Y es aquí donde empezamos a plantearnos las preguntas incómodas. ¿Está esta persona preparada para la exposición que conlleva estar con alguien como Can Yaman? ¿O quizás esta relación es precisamente un trampolín para ella? Otro aspecto que genera mucho debate es la discreción que hasta ahora ha rodeado a esta supuesta pareja. A diferencia de algunas de sus relaciones pasadas, que fueron muy mediáticas y comentadas, en esta ocasión parece haber un intento por parte de Can Yaman de mantener un perfil más bajo. Esto podría ser una señal de que la relación es seria y de que él está comprometido con protegerla de la presión mediática. O alternativamente podría indicar que hay aspectos de la relación que no quiere que salgan a la luz de inmediato. Tal vez haya diferencias culturales, personales o profesionales que requieran un abordaje más cuidadoso. Las revistas expertas en leer entre líneas interpreta esta discreción como una confirmación de la seriedad del noviazgo,
pero también como una invitación a investigar más a fondo. Y hablando de secretos, ¿qué tipo de secretos podría haber? Podemos pensar en muchas cosas. Quizás la pareja se conoció en circunstancias inesperadas o poco convencionales. Quizás hay diferencias de edad que la prensa está intentando matizar o magnificar. O tal vez la persona en cuestión tiene un pasado que, de ser revelado, podría generar controversia. En el mundo de las celebridades, la imagen lo es todo, y cualquier detalle inesperado puede ser explotado por los medios. Otro secreto podría ser el origen de la relación. ¿Se trata de un amor de verano que se ha intensificado? ¿O es una relación que lleva gestándose en la intimidad durante mucho tiempo, y ahora ha decidido darla a conocer de forma sutil? Analizando las fotografías y los pocos comunicados o insinuaciones que han surgido, podemos intentar reconstruir una posible cronología. Parece que la pareja ha sido vista en varios lugares, tanto en Italia, donde Kanyaman tiene una fuerte presencia y donde ha estado trabajando en diversos proyectos, como en otros destinos. Cada aparición es analizada con lupa. ¿Cómo interactúan? ¿Hay gestos de cariño? ¿Se miran de una forma especial? Los expertos en lenguaje corporal están trabajando a toda máquina para interpretar cada movimiento. Y las revistas, por supuesto, no pierden detalle. Los artículos hablan de la química entre ellos, de la posible compatibilidad, y especulan sobre el futuro de la relación. La pregunta del millón es, ¿quién es esta mujer que ha logrado captar la atención de uno de los hombres más deseados del planeta? Los rumores apuntan a una joven italiana, con una presencia en redes sociales que ha crecido exponencialmente desde que se empezó a hablar de ella. Se dice que es profesional, independiente y que tiene sus propios proyectos. Pero ¿cuánto de esto es verdad y cuánto es construcción mediática? Las revistas intentan perfilarla buscando detalles sobre su familia, su educación, sus gustos, su vida social. Quieren presentarla al público de una forma que sea interesante y atractiva, pero también, a veces, vulnerable a la crítica. Otro punto clave a considerar es la forma en que esta noticia está afectando a la imagen de Kanyaman. Él, que siempre ha sido muy abierto con su vida personal, o al menos ha sabido gestionar la atención mediática, ahora parece estar adoptando una estrategia diferente. ¿Está aprendiendo de experiencias pasadas? ¿Está siendo aconsejado por un nuevo equipo de relaciones públicas? ¿O quizás simplemente ha encontrado a alguien con quien realmente quiere compartir su vida y está dispuesto a protegerla a toda costa? La paralización de las revistas no es casualidad, indica que hay un interés genuino y una expectación por conocer más detalles. Además, no podemos obviar el factor de la proyección mediática. La aparición de una nueva pareja en la vida de una estrella genera automáticamente un interés por la nueva persona. Si esta persona tiene aspiraciones profesionales, estar vinculada a alguien como Kanyaman puede ser un impulso considerable. ¿Será este el caso? Es una pregunta que muchos se hacen y que, sin duda, la prensa intentará responder. Si la nueva novia tiene alguna aspiración artística o empresarial, esta asociación podría ser un catalizador para su propio crecimiento. Hay que tener en cuenta que Kanyaman ha tenido relaciones sentimentales que han sido seguidas muy de cerca por los medios. Cada ruptura, cada nuevo amor, ha sido un tema de conversación. Por eso esta nueva etapa, con su particular nivel de discreción, está generando aún más curiosidad. Es como si el misterio invitara a resolverlo. Las revistas están lanzando sus exclusivas, sus posibles verdades, intentando ser las primeras en desvelar los secretos. En resumen, la supuesta nueva novia de Kanyaman ha irrumpido en escena de una manera que ha cautivado a la prensa del corazón. La discreción que envuelve la relación, la incógnita sobre la identidad de la joven y los posibles secretos que esta unión podría albergar, han convertido este tema en el epicentro de la actualidad rosa. Hemos analizado los indicios, las especulaciones y las preguntas que surgen a raíz de esta noticia. Parece que Kanyaman está en una nueva fase de su vida, y esta relación podría ser un capítulo importante en su historia personal y profesional. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la vida amorosa de Kanyaman y su misteriosa nueva pareja. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a nosotros. Como siempre, queremos saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre esta nueva relación? ¿Creen que durará? ¿Qué secretos creen que podría ocultar? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos para que todos podamos seguir esta fascinante historia juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.